Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de neumología. Hoy vamos a estudiar con detalle la mecánica de la ventilación. Es sumamente importante que hayan visto los videos de esta playlist en orden, especialmente el video anterior, en el que hablamos acerca de los conceptos de elasticidad y distensibilidad, porque en este video les explico algo que es sumamente importante que entiendan para poder estudiar la mecánica de la ventilación, que es todos los conceptos de presión negativa en el espacio, en la cavidad pleural y todo eso. Entonces, de verdad, les recomiendo que vean ese video para tener una mayor comprensión de los conceptos que se van a estudiar en este. Bien, me gustaría pedirles un like, que se suscriban y que pues comenten si este video les ayudó a entender el tema. Bien, entonces, primero que nada, quiero que empecemos definiendo el concepto de ventilación. ¿A qué me refiero yo cuando digo ventilación? Pues básicamente, si recordamos cuál era la principal función del aparato respiratorio, esto lo vimos en el video de generalidades, habíamos dicho que habían muchas funciones, sin embargo, la principal función era permitir que ocurra el intercambio gaseoso. Entonces, para que ocurra este intercambio gaseoso, es necesario que nuestro aparato respiratorio tenga la capacidad de meter el aire desde la atmósfera hacia los alvéolos, para que estando en los alvéolos este aire pueda pues participar en el intercambio gaseoso y que el oxígeno pase hacia la sangre y que el dióxido de carbono pase desde la sangre hacia el alvéolo y que lo podamos expirar, ¿ok? Entonces, esa es la principal función. Para poder pues llevar a cabo esta función se requiere del proceso de la ventilación. Entonces vamos a apuntar aquí qué es la ventilación. Pues la ventilación simplemente es el proceso a través del cual nuestros pulmones o el proceso a través del cual el aire que está en la atmósfera se desplaza a través de los pulmones en respuesta a los cambios de presión. ¿Okay? Es el proceso a través del cual el aire que está en la atmósfera puede dirigirse hacia el pulmón debido a un cambio en la presión, y estos cambios de la presión son los que vamos a estudiar ahorita, que pues es lo que rige pues en realidad todo el proceso de la ventilación. Las presiones son es lo que va a determinar en qué dirección el aire se mueve, ¿ok? Entonces por eso es que lo vamos a ver con detalle de esta manera. Bien, dos conceptos que me gustaría mencionar desde ahorita es que cuando yo digo meter aire, o sea, cuando la persona toma aire y el aire pasa desde la atmósfera hacia sus pulmones, yo puedo referirme a esto de dos maneras. Yo le puedo decir el proceso de la inspiración o yo le puedo decir la inhalación, ¿ok? Entonces, cada vez que yo diga que la persona inspira o que la persona inhala, esto quiere decir que la persona está tomando aire, ¿ok? Inhalación. Entonces lo vamos a representar aquí. La persona inspira, entonces el aire pasa desde la atmósfera hacia los pulmones. Listo. En cambio, cuando yo digo que la persona saca aire o que la persona bota el aire, estos conceptos serían expiración o también le podríamos decir exhalación. ¿Ok? Entonces, si lo representamos acá, pues sería el aire que está en los pulmones va a salir a través de las vías aéreas y lo vamos a expirar. Bien, entonces, bastante sencillo esto hasta ahorita. Ahora, pasando a las presiones, que es lo más importante, por eso es que se llama mecánica de la ventilación este video, porque básicamente el campo de la fisiología encargado de estudiar los cambios en la presión que rigen el proceso de la ventilación se llama la mecánica pulmonar, ¿ok? Y la mecánica pulmonar pues se enfoca en los principios físicos que determinan el proceso de la ventilación. Entonces los principios físicos en este caso son las presiones, y por eso es que vamos a enfocarnos en cuáles son estas presiones. Ahora, podemos considerar dos tipos de presiones a la hora de estudiar la ventilación. Tenemos las presiones estáticas, o sea, cuando no hay flujo de aire, o sea, cuando no hay ningún flujo de aire a través de las vías aéreas. Y tenemos las presiones dinámicas, que en este caso es que las presiones cambian y por ende al haber un cambio en la presión, esto hace que el aire pase desde el sitio de mayor presión hasta el sitio de menor presión, como vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces, las presiones estáticas es cuando no hay flujo de aire, cuando todo está equilibrado y por ende no hay
gradiente de presión que favorezca el movimiento de aire de un lado al otro, ¿ok? En cambio, las presiones dinámicas es cuando, como vamos a ver, debido a la contracción de los músculos de la inspiración, por ejemplo, vamos a hacer que las presiones cambien, y al haber un cambio en estas presiones se va a crear un gradiente de presión que va a favorecer el movimiento de aire desde un sitio de mayor presión hacia un sitio de menor presión. Y en este caso diríamos que sí hay flujo de aire y por ende son presiones dinámicas. Bien, ahora, estas presiones usualmente se pueden medir en dos unidades. Lo podemos medir ya sea en milímetros de mercurio, que es lo que vamos a estar utilizando nosotros. Sin embargo, tienen que entender que también se pueden medir en centímetros de agua. Así que si ustedes ven que las presiones que se utilizan para explicar la ventilación lo pueden ver ya sea en milímetros de mercurio o en centímetros de agua, pero pues nosotros nos vamos a enfocar más que nada en milímetros de mercurio porque es más que nada lo que se utiliza ahora, ¿ok? Bueno, ahora, un concepto previo que debemos de tener en mente ahorita es una ley de la física que se llama la ley de Boyle, ¿ok? La ley de Boyle. Entonces, esto voy a apuntarles la fórmula acá, pero pues en realidad no es importante que entiendan la fórmula. Lo que es importante es que entiendan la relación de esta fórmula. Entonces, por ahorita nada más se las apunto. Es P1, B1, que esto es P por presión y B por volumen. Entonces, presión 1 y volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Pero ¿qué significa esto? Esto simplemente quiere decir que la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces vamos a apuntarlo aquí. La presión es inversamente proporcional al volumen. Esto quiere decir que si yo tengo un mayor volumen, yo voy a tener una menor presión. Si yo tengo un menor volumen, yo voy a tener mayor presión. Y esto es sumamente fácil de entender, porque fíjense, a ver, primero voy a apuntarlo. Si yo tengo un mayor volumen, yo voy a tener una menor presión. Mientras que si yo tengo un menor volumen, debido a que son inversamente proporcionales, yo voy a tener una mayor presión. Imagínense que yo tengo un contenedor, ¿ok? Y que en este contenedor yo tengo dos tamaños diferentes de contenedores. En este tenemos un contenedor muy grande, ¿ok? Es decir, con un volumen mayor, y aquí tenemos un contenedor más pequeño, es decir, con un volumen menor. Imagínense que yo quiero meter dentro de ambos contenedores la misma cantidad de aire. Entonces supongamos que yo voy a meter 6 partículas de aire acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero que yo aquí también quiero meter 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En dónde vamos a ver que las partículas de aire van a tener un menor espacio por el cual distribuirse? Pues obviamente en el contenedor pequeño. Entonces, ustedes tienen que entender que al haber un menor espacio por el cual distribuirse, estas partículas de aire van a chocar más rápido contra las paredes de este contenedor y por ende la presión va a ser mayor. En cambio, si tenemos un contenedor con un mayor volumen, el espacio por el cual estas partículas pueden distribuirse va a ser mayor y por ende la presión va a ser menor. ¿Okay? Entonces, vean esa relación muy importante que nos va a permitir entender algunos de los conceptos que vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces, ahora, ¿cuáles son estas presiones que vamos a estudiar? Son 6 en total. De estas 6, en realidad las más importantes son las primeras 3 que les voy a mencionar, pero también les voy a mencionar otras 3 que por si se los llegan a preguntar en el examen, pero que en realidad, pues, o sea, sí son importantes, pero en realidad pueden llegar a confundir mucho. Así que yo en realidad recomiendo que solamente lo entiendan para el examen, esas últimas 3 presiones, pero ya para entender como tal la fisiología pulmonar, yo simplemente creo que basta con comprender las primeras 3 presiones. Pero bueno, a ver, la primera de ellas es una de las más importantes, que es la presión intrapulmonar. O sea, es la presión que hay dentro de las vías aéreas, especialmente dentro del alveolo. ¿Okay? La presión intrapulmonar es por este motivo que también le podemos decir la presión intraalveolar. ¿Okay? Intraalveolar. Y esta se suele abreviar de la siguiente manera, que es lo que voy a estar utilizando a lo largo de este video. Es P y después en chiquito PUL. P-PUL. Bien. Después tenemos la siguiente presión que es importantísima, que es la presión intrapleural. Recuerden que esta presión intrapleural la vimos en el video anterior y que les había dicho que es una presión negativa.
Por eso es que es importante que vean ese video, porque en ese video les explico el motivo por el cual esta es una presión negativa, pero se los voy a volver a mencionar brevemente. Solamente quiero apuntar. Y la presión intrapleural se abrevia así, P, I, P, PIP. Presión intrapleural. Entonces, recordemos por qué esta es una presión negativa. Yo les había dicho que teníamos la pleura visceral, que es la parte de la pleura que está adherida firmemente con la superficie del pulmón, y teníamos la pleura parietal, ¿ok? Entonces, yo les había dicho que estas dos partes de la pleura estaban pegadas, ¿ok? Eran como dos manos pegadas con silicón. Y entonces les había dicho que al estar pegadas, los pulmones tienden a retroceder elásticamente hacia el centro, mientras que la caja torácica tiende a retroceder externamente, ¿ok? Entonces, por eso es que al haber estas ganas de dirigirse hacia dos lados diferentes, vamos a estar creando una especie de vacío relativo, porque es como que si yo agarro dos manos con silicón y les pongo silicón en los bordes y trato de jalar mis manos hacia lados opuestos, se va a crear un vacío, y ese vacío por ende va a tener una presión negativa, y esa presión negativa, esto sería pues equivalente a la presión negativa que hay en la cavidad pleural. Entonces, si quieren más detalle de eso, vean el video anterior, porque ya no lo quiero explicar con tanto detalle, porque si no me tomaría mucho tiempo. Bien, después tenemos la presión atmosférica. Esto es muy importante, que también le pueden decir de otra forma, también le pueden decir la presión barométrica. Entonces, la presión atmosférica, también le pueden decir la presión barométrica. Bueno, me gustaría mencionar que este video lo estoy basando casi solamente en el boron. El Guyton, en mi opinión, este tema lo explica muy mal. Bueno, no mal, pero no entra en mucho detalle. Entonces, la verdad no me gustó mucho el capítulo del Guyton, que se llama Mecánica de la Ventilación. Me gustó mucho más el capítulo del boron, porque entra en detalle y te explica cada una de las cosas con detalle. Entonces, si quieren complementar, lean lo del boron. Creo que es el segundo capítulo en el apartado de fisiología respiratoria. Bien, ¿cómo abreviamos esta presión? Pues es PATM. Ya les voy a dar los valores de estas presiones. Por el momento solo quiero que sepan los nombres. Entonces, estas son las principales presiones que quiero que recuerden, estas tres. Pero ahora les voy a dar las otras tres, que podemos referirnos de manera conjunta a todas estas como presiones transmurales, que son básicamente las presiones a través de una pared. Presiones transmurales. Una de ellas es la presión transpulmonar, que esta yo diría que es la más importante de todas. Si tuvieran que recordar una de estas tres, pues recuerden la presión transpulmonar. Ya les va a ir quedando más claro, por ahorita solo se les estoy mencionando, así que sigan viendo, y ahorita que empecemos a aplicar estas fórmulas ya en la explicación de la ventilación, ya les va a quedar más claro. Después tenemos la presión transtorácica, ¿ok? Transtorácica, que esta pues la vamos a abreviar así, presión TT. Y después tenemos la presión transrespiratoria. Presión transrespiratoria, que esta la vamos a abreviar PTR. Perfecto. Y estas tres, como les mencioné, se llaman en conjunto las presiones transmurales. Bien, ahora vamos a pasar aquí a este diagrama, en que les voy a ya más o menos a dar una especie de guía visual, para que ya sepan más o menos a qué me refiero cuando yo uso estos conceptos de las presiones. Entonces, vean, acá tenemos un corte de la caja torácica, ¿ok? Este es un corte coronal, de tal manera que estamos viendo, en este caso, las costillas acá. Estamos viendo los músculos intercostales que están entre las costillas. Aquí estamos viendo el diafragma, ¿ok? Después, aquí estaría lo que es la cavidad pleural, que es este espacio que lo he agrandado muchísimo por cuestiones didácticas. En realidad, recordemos que es un espacio potencial. Pero bueno, tenemos esta que es la capa parietal, que recuerden es la parte de la pleura que está en contacto con la superficie interna de la caja torácica.
y después esta que está acá de color amarillo adherida al pulmón es la capa visceral de la pleura. Pero vean cómo en realidad estas dos se continúan, son la misma pleura como tal, solo que el pulmón se invagina dentro de esta pleura, dentro de este saco pleural. Entonces la parte de este saco pleural que está adherida con el pulmón es la capa visceral, mientras que el resto es la capa parietal. Bien, entonces, y bueno, pues aquí estaría la tráquea, aquí estarían los bronquios y aquí estarían, ya eventualmente alcanzaríamos los alvéolos, que lo he representado aquí como estos circulitos, pero entiendan que esto no es un diagrama anatómico, es un diagrama funcional nada más. Bien, entonces, cuando yo digo presión intrapulmonar, me estoy refiriendo a la presión que hay dentro de estos alvéolos, ¿ok? Entonces me refiero a la presión dentro de estos alvéolos, entonces vamos a poner que aquí esta es la presión intrapulmonar, PPUL, o sea, en realidad es esto, o sea, aquí donde les estoy marcando con estos puntitos amarillos. Bien, ahora, cuando yo digo presión intrapleural, es la presión dentro de la cavidad pleural, que recuerden que aquí lo he agrandado mucho porque en realidad este es un espacio potencial, pero aquí esto sería la presión intrapleural. Y aquí también, esta es la presión intrapleural y esta sería la presión intrapulmonar. Ahora, cuando yo digo presión atmosférica o presión barométrica, simplemente me refiero a la presión en la atmósfera, o sea, la presión en el aire externo. Entonces sería allí. Bien, y ahora, las últimas tres presiones, que en realidad son la diferencia de presiones entre dos partes del aparato respiratorio, que bueno, la presión transpulmonar simplemente es la diferencia de presiones que existe entre la presión intrapulmonar y la presión intrapleural. O sea, es la presión que hay desde el interior del pulmón hacia el espacio pleural. Entonces, si lo vamos a representar aquí, la presión transpulmonar, que lo pondríamos acá, sería la presión intrapulmonar menos la presión intrapleural. Bien, y bueno, antes de seguir con esto, quiero darles el valor de la presión atmosférica. La presión atmosférica le podemos dar tres valores. Sin embargo, estos tres valores son lo mismo. Solo que ya les voy a explicar por qué le podemos dar estos tres valores. Le podemos decir que tiene 0 milímetros de mercurio. También podemos decir que tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. O también podemos decir que tiene un valor de 1 atmósfera. En realidad este último no le hagan caso, solo fíjense en estos dos, 0 milímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Es lo mismo, ya les voy a explicar por qué. Bueno, ahora, antes de explicarles el porqué de eso, quiero darles unas reglas generales acerca de las presiones transmurales, que recuerden que son estas tres. ¿Okay? ¿Cuáles son las reglas que tienen que tener en mente acerca de estas presiones transmurales? Es que cuando la diferencia entre la presión intrapulmonar y la presión intrapleural, o sea, cuando la presión transpulmonar te da un valor muy positivo, ¿ok? Mientras más positivo sea el valor de la presión transpulmonar, mayor será la cantidad de aire que hay dentro de los pulmones. Esta es la regla básica, o sea, conforme mayor sea el valor de la presión intrapulmonar, o sea, mientras más positivo sea el valor, esto significa que hay una mayor cantidad de aire dentro del pulmón. Mientras menos positivo sea el valor de la presión transpulmonar, pues una menor cantidad de aire es la que habrá dentro del pulmón. Esta presión transpulmonar en condiciones fisiológicas nunca va a ser negativa, ¿ok? Porque si fuera negativa, esto significa que no tendríamos aire dentro de los pulmones. Y bueno, ya tienen que entender que, como vimos en videos anteriores, siempre vamos a tener una cantidad de aire dentro de los pulmones. A pesar de que nosotros queramos expirar todo ese aire, siempre vamos a tener aire dentro de los pulmones. Entonces la presión transpulmonar nunca va a ser de cero o negativa, siempre va a ser positiva en condiciones fisiológicas. Pero ahora, qué tan positiva es la presión transpulmonar es lo que nos va a decir qué tanto aire hay dentro del pulmón. Entonces, mientras menos positiva sea, esto quiere decir que hay una menor cantidad de aire dentro del pulmón. Bien, ya vamos a profundizar más en esto cuando les diga los valores. Ahora, pasando con la presión transtorácica, esta es la diferencia de presiones que existen entre la cavidad pleural y la atmósfera. O sea, es qué tanta diferencia hay entre las presiones que hay acá y las presiones que hay en la atmósfera.
Bien, entonces si lo apuntamos aquí en la fórmula sería la presión la presión intrapleural menos la presión atmosférica. Ahora, en este caso, cuando nos da un valor positivo, cuando la presión transtorácica les da un valor positivo, esto quiere decir que la caja torácica se quiere ir hacia adentro, o sea, quiere regresar internamente. ¿Okay? La caja torácica quiere irse hacia adentro. Mientras que si les da un valor negativo la presión transtorácica, esto quiere decir que la caja torácica quiere irse hacia afuera, ¿ok? Y ahora por último la presión transrespiratoria es la diferencia de presiones que hay entre la presión intrapulmonar y la presión atmosférica. O sea, es la diferencia que hay desde acá hasta acá. Y sería pues, entonces en la fórmula, la presión transpulmonar, o presión que la estamos apuntando así, P-pul, menos la presión atmosférica. ¿Okay? Entonces la presión transrespiratoria sería la presión intrapulmonar menos la presión atmosférica. Ahora, en este caso tenemos tres diferentes posibilidades. Si nos da un valor positivo en la presión transrespiratoria, esto quiere decir que hay aire saliendo de los pulmones. Esto quiere decir que el aire está saliendo de los pulmones. Si nos da un valor de 0, esto quiere decir que no hay flujo de aire. O sea, que no hay aire fluyendo a través de las vías respiratorias. Si nos da un valor negativo, esto quiere decir que el aire está entrando desde la atmósfera hacia los pulmones. ¿Ok? Aire está entrando hacia los pulmones. Bien, entonces, por ahorita puede ser que estén muy confundidos porque son muchos datos, pero ya ahorita conforme vayamos viendo todos estos ejemplos ya les voy a ir quedando más claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Les voy a explicar los valores de estas presiones con respecto a diferentes ciclos o diferentes fases del ciclo respiratorio. Primero vamos a considerar el valor de estas presiones cuando el individuo está en reposo, es decir, cuando no hay aire fluyendo a través de los pulmones, cuando estamos en capacidad residual funcional. Recordemos que la capacidad residual funcional era el volumen de aire que está dentro de nuestros pulmones después de una expiración tranquila. Entonces, lógicamente esto sería el valor en reposo, porque después de haber expirado tranquilamente, ahí no estamos metiendo aire ni estamos sacando aire, entonces estamos en reposo. Después les voy a explicar los valores de estas presiones en cuanto a la inspiración, o sea, cuando inhalamos, y después al final los valores de estas presiones en la expiración. Entonces, si empezamos con los valores en reposo, pues vamos a recordar que les había dicho que la presión atmosférica la podíamos considerar de dos formas. Podíamos tener un valor de 760 milímetros de mercurio, o también podíamos considerarle 0 milímetros de mercurio. Entonces ahorita ya vamos a explicar por qué es que podemos considerar estos dos valores. Pero bueno, primero que nada más quiero darles los valores de las demás presiones. La presión intrapulmonar, que es la presión que está dentro de los alvéolos, esta presión en condiciones de reposo, ¿ok? Tienen que entender que al haber un reposo, esto quiere decir que no hay aire pasando desde la atmósfera hacia los pulmones, ni tampoco hay aire pasando desde los pulmones hacia la atmósfera. Entonces, recordemos, por simple física, las cosas quieren ir desde un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión por el simple gradiente de presión. Pero si estamos considerando que estamos en reposo, esto quiere decir que no hay aire pasando de ningún lugar hacia el otro. Entonces podemos deducir que cuando estamos en reposo, la presión intrapulmonar va a ser igual a la presión atmosférica. Porque si fuera diferente, digamos, si la presión intrapulmonar fuera menor que la presión atmosférica, vamos a tener aire entrando hacia los pulmones para que eventualmente las presiones se equilibren entre sí y vuelvan a tener el mismo valor, y es en ese momento que dejaría de haber flujo de aire. ¿Me explico? Entonces podemos decir que en reposo la presión intrapulmonar, o sea la P-pul, también tendría los mismos valores que la presión atmosférica, que sería ya sea 760 milímetros de mercurio o
0 milímetros de mercurio. Entonces ahorita sí les voy a explicar por qué podemos tener estos dos valores. Vean, simplemente podemos considerarle estos dos valores porque si yo quisiera replantearlo de otra forma, yo podría decir que estas presiones yo les voy a restar la presión atmosférica. O sea, si por ejemplo tenemos que la presión intrapulmonar es de 760 milímetros de mercurio, yo agarro 760 de la presión intrapulmonar y le resto los 760 de la presión atmosférica. Entonces 760 menos 760, ¿cuánto es? Es 0. Entonces por eso es que en realidad podemos utilizar estos dos valores y es lo mismo. Bien, ahora si consideramos la presión intrapleural, recordemos que la presión intrapleural es una presión negativa. Ya les expliqué por qué. Entonces sería lógico deducir que la presión intrapleural va a tener un valor menor en comparación a la presión atmosférica y a la presión intrapulmonar, ¿ok? Y este valor sería en condiciones de reposo de aproximadamente 756 milímetros de mercurio, ¿ok? 756 milímetros de mercurio. Y si fuéramos a restarle 756 menos los 760 de la presión atmosférica, ¿esto cuánto me daría? Esto me daría un valor de menos 4. Vean cómo en esencia es una presión negativa. Entonces vamos a decir que la presión intrapleural puede ser, ya lo pueden escribir ya sea como 756 milímetros de mercurio o lo pueden escribir como menos 4 milímetros de mercurio. Es lo mismo. Bien, ahora quiero explicar algo que puede llegar a confundir en algunos libros, cómo lo explican. Básicamente, la presión intrapleural no es uniforme a lo largo de toda la cavidad pleural. O sea, no vamos a tener un valor de menos 4 milímetros de mercurio en toda la cavidad pleural, sino que vamos a ver que los valores que están en la parte superior de la cavidad pleural van a ser diferentes a los valores que están en la parte inferior y van a ser diferentes a los valores que están en la parte media. Déjenme les explico por qué. Recordemos cuál es el motivo por el cual se forma esta presión negativa. Es por esta tracción que existe entre la pleura visceral y la pleura parietal que están jalando cada una de ellas en sentidos opuestos. Y entonces al jalar en sentidos opuestos esto crea una presión negativa. Espero que entiendan esto ya. Ahora, si consideramos el factor gravedad, ¿ok? Si consideramos la gravedad y la persona está erguida, está parada, esto quiere decir que los pulmones, en el ápex, o sea, el vértice de los pulmones, que es esta parte superior, va a estar siendo empujada hacia abajo por la gravedad. ¿Me explico? Entonces, si esta parte está siendo empujada hacia abajo, esto quiere decir que la capa visceral va a estar siendo separada aún más de la capa parietal. Entonces, el vacío relativo que se va a formar acá, o sea, la presión negativa que se va a formar acá va a ser incluso menor. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que, no sé, la presión intrapleural en esta parte de la cavidad pleural va a ser más negativa. ¿Por qué? Porque vamos a estar empujando los pulmones hacia abajo debido a la fuerza de gravedad y por ende vamos a estar separando aún más estas dos capas de la pleura y vamos a generar un vacío mayor y por ende una presión negativa mayor. ¿Okay? Y una presión negativa, bueno, para que no se confundan, una presión negativa más negativa. No sé si me explico. O sea, si consideramos que la presión aquí es menos 4, aquí va a ser, digamos, de menos 6. Ahora, en cambio, si consideramos la presión intrapleural aquí abajo, debido a que la gravedad hace que la base del pulmón, que es esta parte inferior, sea empujada hacia abajo, en este caso la capa visceral no está siendo alejada tanto de la capa parietal. Entonces, en este caso, la presión negativa que se forma aquí es menos negativa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí digamos que sería de, no sé, de menos 3 milímetros de mercurio. Entonces vean cómo en esencia la presión intrapleural no es uniforme a lo largo de toda la cavidad pleural. Sin embargo, para efectos didácticos de este video, y así es como lo consideran todos los libros, vamos a considerar que el valor es uniforme. Vamos a considerar que el valor de la cavidad pleural siempre es menos 4 milímetros de mercurio cuando estamos en reposo, ¿ok? Pero tengan en mente estas diferencias. Y para que les quede aún más claro, si ustedes fueran a irse en un cohete al espacio, debido a que en el espacio ya no hay gravedad, ahí sí la presión intrapleural sería
uniforme a lo largo de toda la cavidad pleural, porque pues ya no habría este factor gravedad que estaría haciendo que los pulmones bajen y por ende ya no habría esta diferencia. Y entonces aquí sí sería de -4 en condiciones de reposo a lo largo de toda la cavidad pleural. Perfecto. Entonces espero que esté quedando claro esto. Ahora, si consideramos las presiones transmurales, que recuerden son las diferencias entre las presiones, pues debemos de hacer las sumas y las restas acá. Entonces, la presión transpulmonar dijimos que era la diferencia que existe entre la presión intrapulmonar y la presión y la presión intrapleural. Entonces sería 760, ¿okay? Que es la presión intrapulmonar, menos 756. Entonces 760 menos 756. Esto me daría un valor de 4. Ahora, si lo hacemos de la otra forma, sería 0, que es la presión intrapulmonar, menos -4. ¿Ok? 0 menos -4. Y vean cómo me da el mismo valor, porque si recuerdan de matemáticas cuando lo llevaron en la escuela, menos y menos es más. Entonces 0 más 4 también es 4. Listo. Entonces podemos decir que la presión transpulmonar es de 4 en condiciones de reposo. Y ahora les voy a explicar por qué. Recordemos, dentro de los pulmones siempre vamos a tener un volumen de aire. Y este volumen de aire que hay en reposo es la capacidad residual funcional. Entonces podemos decir, recordemos que cuando habíamos dicho que el valor de la presión transpulmonar, conforme más positivo sea el valor, más aire va a haber dentro de los pulmones. En este caso, el valor de 4 se corresponde con la capacidad residual funcional. Ahora, si yo fuera a sacar más aire de los pulmones, pues en ese caso la presión transpulmonar sería menor, pero nunca llegaría a 0 porque siempre vamos a tener ese cierto volumen de aire que es el volumen residual. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos nada más el volumen residual, en vez de ser 4, tal vez la presión transpulmonar sería, no sé, de 3 o de 2. Pero si después consideramos que vamos a tener aire entrando a los pulmones, o sea que vamos a tener más aire adentro de los pulmones, entonces en vez de ser de 4, va a ser de 5 o de 6, como vamos a ver cuando veamos la inhalación o la inspiración. Entonces espero que entiendan por qué tenemos este valor aquí, este 4, que se refiere a que hay aire dentro de los pulmones y esto es la capacidad residual funcional. Y si ustedes recuerdan era la suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. Bien, ahora si consideramos la presión transtorácica, recordemos que esta era la diferencia entre la presión intrapleural y la presión atmosférica. Entonces sería 756 menos 760. Entonces sería 756 menos 760 y esto me daría un valor de -4. Y si yo lo hago con los otros valores, pues sería -4 menos 0. Entonces sería -4 menos 0 y que esto también me daría -4. Entonces vean, ¿qué les había dicho yo? Cuando la presión transtorácica es negativa, vean, cuando la presión transtorácica es negativa, esto quiere decir que la caja torácica quiere irse hacia afuera, se quiere expandir hacia afuera. Y esto tiene mucho sentido. Recordemos del video anterior que yo les había dicho que la elasticidad natural de la caja torácica era querer irse hacia afuera. ¿Okay? Entonces en condiciones de reposo, claro que sí, la caja torácica quiere irse hacia afuera, mientras que los pulmones, recordemos que son un tejido elástico, quieren irse hacia adentro. Y es en este momento este equilibrio dinámico se alcanza en el que la presión, en el que el retroceso externo, o sea, de la caja torácica y el retroceso interno de los pulmones se equilibran entre sí. Y es en ese equilibrio dinámico que alcanzamos la capacidad residual funcional. ¿Okay? Entonces por eso es que aquí tenemos un valor negativo, que esto hace referencia a que la caja torácica se quiere ir hacia afuera. Bien. Y ahora por último la presión transrespiratoria, que era la presión intrapulmonar menos la presión atmosférica. Entonces sería 760 menos 760 es igual a 0. O también sería 0 menos 0, pues obviamente es 0. ¿Qué les había dicho yo? Cuando la presión transrespiratoria nos da un valor de 0, esto quiere decir que no hay flujo de aire. Y pues es lógico, cuando estamos en reposo no hay flujo de aire. Entonces espero que haya quedado claro los valores de la presión en reposo. ¿Ok? Bien, espero de verdad que haya quedado claro. Ahora pasamos a lo que sería la inspiración.
Entonces vamos a ver cómo se modifican todas estas presiones cuando nosotros inhalamos. Entonces vean, los músculos de la inspiración se pueden clasificar en dos. Tenemos los músculos inspiratorios principales, ¿ok? Y tenemos los músculos inspiratorios accesorios, o también le pueden decir los músculos inspiratorios secundarios, ¿ok? Bien, los músculos de la inspiración principales son dos, son el diafragma y los músculos intercostales externos. Bien, mientras que los músculos accesorios ya son otros tres, son los escalenos, el esternocleidomastoideo y también en algunos individuos que están muy musculosos el pectoral, ¿okay? El pectoral mayor. Entonces vean, ¿cuál es el objetivo de los músculos de la inspiración? El objetivo de los músculos de la inspiración es incrementar el volumen de la cavidad torácica. Ese es lo único que tienen que entender. Los músculos de la inspiración, al contraerse, lo que quieren hacer es incrementar el volumen de la caja torácica. O sea, quieren hacer que el volumen dentro del tórax se haga mayor. Y al hacer el volumen del tórax mayor, es de esta forma que vamos a modificar las presiones y por ende vamos a permitir que el aire fluya desde afuera hacia los pulmones. Entonces vamos a poner aquí que la principal función, la única función de estos músculos es que al contraerse vamos a incrementar el volumen de la cavidad torácica. Perfecto. Entonces, ahorita les voy a explicar dos conceptos que me confundieron mucho. Y es que por el momento vamos a considerar nada más cómo es que funcionan los músculos principales de la inspiración. O sea, vamos a considerar una inspiración tranquila, una inspiración a volumen corriente, que sería... Ahora, si ya quisieran inspirar más, o sea, si ya quisieran meter hasta el volumen de reserva inspiratoria, pues ahí ya tendrían que usar los músculos accesorios, que ahí ya sería... O sea, ya tendrían que utilizar, además del diafragma y de los intercostales externos, también tendrían que utilizar estos tres músculos que pues ayudarían a meter aún más aire. ¿Por qué? Porque al usar estos músculos vamos a incrementar aún más el volumen de la cavidad torácica y por ende la cantidad de aire que va a entrar va a ser mayor porque los gradientes de presión que se van a formar van a ser mayores. Bien, entonces ahora por el momento solamente les voy a explicar los músculos inspiratorios principales, pero pues nada más quiero que entiendan que también están estos. Pero bueno, los músculos inspiratorios principales, recordemos, son el diafragma y los intercostales externos. Especialmente cuando hablamos de los intercostales externos, hay dos conceptos que tienen que manejar, que es, se los voy a apuntar. Uno de ellos es el efecto de asa de cubo y tenemos el efecto de mango de bomba de agua, ¿ok? Efecto de mango de bomba de agua. Entonces vean, básicamente todos estos músculos de alguna forma van a incrementar el volumen de la caja torácica, pero cada uno de estos músculos lo hará de forma diferente. Bien, el diafragma, ¿cómo hace el diafragma para incrementar el volumen de la caja torácica? Pues el diafragma al contraerse se va hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí la caja torácica, aquí está el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, ¿ok? Eso es lo que va a ocurrir. Vamos a borrar aquí el diafragma y lo que va a pasar es que el diafragma se va a ir así, hacia abajo. Entonces vean cómo lógicamente al incrementar, al contraer el diafragma, el volumen de la caja torácica en sentido rostro caudal, o sea, desde arriba hacia abajo es mayor. Bien, ahora, si consideramos los intercostales, pues en este caso los intercostales, vean cómo es que se contraen. Los intercostales externos lo que hacen es que su origen está en la costilla superior y su inserción está en la costilla inferior. Entonces, de tal manera que cuando estos se contraen, van a empujar la costilla inferior hacia arriba, ¿ok? Y lo mismo sucedería con este. O sea, si aquí tuviéramos otro intercostal externo y aquí abajo estaría otra costilla, entonces este intercostal externo al contraerse haría que esta costilla suba. Entonces, vean cómo básicamente lo que estamos haciendo es que si yo les dibujo acá las costillas, aquí está el esternón y aquí están las costillas.
O sea, básicamente lo que estamos haciendo es llevando las costillas desde abajo hacia arriba. Entonces vean cómo esto es lo que simula el efecto de asa de cubo. Vean, acá tenemos como que este cubito. Y entonces el asa de este cubito, vean cómo la estamos subiendo. O sea, si yo me acerco, vean, aquí está de forma normal. Pero yo cuando contraigo los intercostales externos, yo hago que esto suba. Y es lo mismo que ocurre con las costillas. Entonces, si yo hago que esto suba, a esto es lo que yo me refiero con el efecto de asa de cubo. Y lógicamente, pues el diámetro transversal de la caja torácica va a incrementar. O sea, déjenme se los hago aquí con un dibujito. O sea, si yo tengo aquí de manera normal, esta es mi cavidad torácica. Pero después de contraer los intercostales externos, entonces más o menos se va a hacer así. Se va a abrir más. Entonces el diámetro transversal, en este caso supongamos que es de 8 unidades y en este caso pues ahora va a ser de 11 unidades. Entonces vean cómo incrementa el diámetro transversal debido a que hemos contraído los intercostales externos y hemos jalado las costillas hacia afuera. ¿Okay? Ese es el efecto de asa de cubo. Ahora también tenemos el efecto de mango de bomba de agua, que en este caso básicamente tienen que entender que las costillas superiores al contraer los intercostales externos, las costillas además de ser empujadas hacia afuera, también son empujadas un poquito hacia adelante. Entonces al ser empujadas hacia adelante, si yo les dibujo aquí el esternón ya visto desde el lado, entonces aquí estaría el esternón visto desde el lado, o sea, aquí estaría la espalda, aquí estaría el cuello, aquí estaría el esternón y estaría ya más abajo. Entonces aquí estarían las costillas. Entonces cuando las costillas se elevan, básicamente van a hacer que el esternón se vaya un poquito hacia arriba y hacia adelante. Entonces esto simula lo que se conoce como el efecto de mango de bomba de agua. ¿Por qué? Porque en esta, vean, si aquí vemos esta imagen, este es el mango de la bomba de agua. Entonces yo estoy, si ustedes buscan en los videos, aquí supongamos que aquí está mi mano, ¿ok? Y yo con mi mano puedo hacer esto, la puedo llevar hacia arriba y hacia abajo, pa, 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 pa. Y es lo mismo que ocurre con el esternón. Imagínense que este fuera el esternón. Cuando se contraen los intercostales externos, el esternón se va hacia arriba y hacia adelante. Cuando se relajan, regresa. Y así sucesivamente. Y a esto es lo que nos referimos con el efecto en mango de bomba de agua. Y en este caso, lo que estamos observando es un incremento en el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Entonces, si yo dibujo la cavidad torácica vista desde del lado, o sea, una vista lateral, así, o sea, aquí estaría el cuello, aquí estaría mi cabeza, aquí estaría mi ojo, ¿ok? En este caso estamos en reposo, pero ahora cuando yo contraigo los intercostales externos, se vería más o menos así. O sea, lo estoy exagerando, pero nada más para que entiendan. En condiciones de reposo es, digamos, de 4 unidades, pero en condiciones de inhalación, cuando estamos contrayendo los intercostales externos y por ende estamos empujando el esternón hacia adelante y hacia afuera, digamos que es de 6 o de 7. Entonces vean cómo en todos estos casos, ya sea con la contracción del diafragma, con la contracción de los intercostales externos, estamos incrementando el volumen de la caja torácica, el volumen de la cavidad torácica. Bien, y ya pues por si quieren saber cómo hacen los escalenos para hacer esto, pues los escalenos son unos músculos que están en el cuello, que están conectados inferiormente con algunas costillas, con las costillas más superiores. Entonces al contraerse jalan las costillas hacia arriba y contribuyen a este incremento del volumen de la cavidad torácica. El esternocleidomastoideo está conectado con el esternón. Entonces también pueden ayudar a empujar el esternón hacia arriba. Y el pectoral mayor también en los individuos ya muy desarrollados, muy musculosos, también puede contribuir elevando pues el volumen de la cavidad torácica. Bien, entonces estos conceptos espero que hayan quedado claros. Ahora lo que sí nos interesa es, ya sabemos que estos músculos hacen un incremento de la cavidad torácica. Ahora, ¿qué pasa cuando yo incremento el volumen? Esto es lo que de verdad importa. Entonces vean, aquí tenemos la caja torácica, o sea, la cavidad torácica en condiciones de reposo. Bien, entonces ahora vamos a suponer que hemos contraído los músculos de la inspiración. Aquí hemos contraído el diafragma, entonces el diafragma se va hacia abajo. Vean cómo aquí arriba el diafragma estaba viendo hacia arriba, pero ahora si lo contraemos, el diafragma se va a ir hacia abajo. Y eso es lo que estamos viendo acá. Vean cómo ahora la forma del diafragma es diferente.
Si consideramos los intercostales externos al contraerse, hemos dicho que estos van a jalar las costillas hacia afuera. Entonces aquí está en reposo, pero ahora aquí vean cómo pongo estas flechas de color blanco señalando que están jalando las costillas hacia afuera y por ende estamos incrementando el volumen transverso de la cavidad torácica. Y también estaríamos viendo pues el volumen anteroposterior incrementando, pero aquí no lo podemos ver porque no estamos viendo el esternón, porque imagínense que lo hemos cortado porque es un corte coronal. Pero bueno, el punto es que hemos incrementado el volumen de la cavidad torácica. Ahora, vean, primero se los voy a explicar con lógica y después vamos a explicar pues ya con las presiones y todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo incremento el volumen de la cavidad torácica? Pues yo estoy jalando la pleura parietal hacia afuera, porque recuerden, la pleura parietal está conectada con la cavidad torácica. Si yo estoy incrementando su volumen, yo estoy haciendo que se expanda. Entonces, al expandirse la cavidad torácica, estamos empujando la pleura parietal hacia afuera y estamos jalándola. Entonces tienen que recordar que en el video anterior dijimos que la pleura parietal y la pleura visceral están conectadas entre sí. En este caso no lo hemos representado porque estamos representando el espacio en la cavidad pleural mucho mayor, pero en realidad estas deberían de estar pegaditas. Entonces al estar pegadas, cuando yo expando la cavidad torácica, pues el momento en el cual la pleura parietal se va hacia afuera, vamos a empujar también a la pleura visceral hacia afuera. Entonces esto quiere decir que los pulmones también se van a expandir, ¿bien? Cuando yo contraigo los músculos de la inspiración. Y al expandirse los pulmones, ¿qué es lo que va a pasar? La presión dentro de los pulmones va a ser menor. ¿Por qué? Porque recuerden la ley de Boyle. Mientras mayor es el volumen, menor es la presión. Entonces en este caso, debido a que yo estoy contrayendo los músculos de la inspiración y estoy jalando la pleura parietal, yo estoy también jalando la pleura visceral y estamos haciendo que la presión dentro de la cavidad pleural se haga más negativa. ¿Me explico? Porque estamos jalando más, si tenemos las dos manos con silicón, estamos jalando con más fuerza. Entonces la presión negativa que se está formando ahí es mayor, es más negativa. Y entonces al hacer esta presión más negativa, la presión negativa jala a los pulmones hacia afuera. Y al jalar a los pulmones hacia afuera, vamos a expandir los pulmones. Y al expandir los pulmones, pues en este caso vamos a verlo así. Vean cómo ahora en esta imagen los pulmones ya están distendidos debido a debido a que la presión negativa de la cavidad pleural se ha hecho aún más negativa. Entonces la presión negativa jala a los pulmones y ahora vean cómo están distendidos los pulmones. Ahora, ¿qué pasa cuando los pulmones se distienden? Pues el volumen de los pulmones incrementa. O sea, vean, el tamaño de los pulmones acá no es el mismo que los pulmones en reposo. Entonces, en este caso, la presión intrapulmonar, ¿qué va a pasar con la presión intrapulmonar? Va a disminuir. Pero la presión atmosférica va a seguir siendo igual, va a seguir siendo de 760 milímetros de mercurio. Entonces, en este caso, digamos que ahora la presión intrapulmonar es de 759. Ahora vamos a tener un gradiente de presión que va a favorecer la entrada de aire. Entonces, ahora el aire que está en la atmósfera, debido a que hay un gradiente de presión que se formó debido a la contracción de estos músculos que hizo que la caja torácica se fuera empujada hacia afuera, que la presión se hiciera más negativa en la cavidad pleural y que los pulmones fueran jalados hacia afuera para incrementar su volumen y por ende disminuir su presión debido a la ley de Boyle. Entonces el aire va a entrar. Lo vamos a representar así. Vamos a tener aire entrando hacia los alvéolos. Ahora, tienen que entender que este aire va a entrar hasta el punto en que las presiones vuelvan a ser las mismas. O sea, este aire va a seguir entrando hasta que la cantidad de aire que haya dentro de los pulmones a este nuevo volumen sea nuevamente la cantidad necesaria para que la presión sea otra vez igual a la presión atmosférica, que sería 760. ¿Ok? Entonces vean cómo, por ejemplo, si yo inspiro y le hago, en ese momento que ya dejo de inspirar, es en ese punto que la presión atmosférica se iguala con la presión intrapulmonar. Ahora, si yo quisiera meter aún más aire, ¿ok? Yo tendría que contraer incluso más los músculos de la inspiración. Yo tendría que hacerle
Y en ese caso, ¿qué pasa? Pues es lógico, si yo contraigo más los músculos de la inspiración, yo incremento más el volumen de la cavidad torácica. Si yo incremento más el volumen, jalo la pleura parietal más hacia afuera, jalo la pleura visceral más hacia afuera, incremento el volumen de los pulmones aún más y disminuyo la presión intrapulmonar aún más. Entonces, en este caso, en vez de que sea 759, digamos que es de 758. Entonces, ahora hay un valor de 2, hay una diferencia de 2. La cantidad de aire requerida para equilibrar las presiones entre ambos sitios va a ser mayor y por ende la cantidad de aire que va a entrar va a ser mayor. Es lógico, o sea, es muy lógico. Espero que les haya quedado claro esto. Y ahora pues, obviamente va a llegar un punto en el que, o sea, yo no puedo contraer mis músculos de la inspiración de manera ilimitada. O sea, va a llegar un punto en el que ahí ya no puedo seguir contrayendo los músculos más, ahí estoy en mi capacidad pulmonar total, entonces es en ese momento que ya ha entrado la mayor cantidad de aire posible a mis pulmones y se ha equilibrado pues la presión atmosférica con la presión intrapulmonar. Bien, entonces ahora vamos a correlacionarlo con los valores aquí abajo, que pues como les digo, en realidad esto es nada más por si se los llegan a preguntar en el examen, pero pues lo que de verdad lo que quiero que entiendan es lo que les acabo de explicar, o sea, la física detrás de todo esto. Ya si quieren, pues los valores aquí se los voy a dejar. Entonces la presión atmosférica, nuevamente podemos darle dos valores. Esta siempre va a ser de 760 milímetros de mercurio, a menos que pues ustedes se vayan a la cima de Everest, que en ese caso pues ahí ya la presión sería mucho menor. Y vamos a tener un video específico en que vamos a tener ya cómo es que cambian la respiración, o sea, con respecto a los cambios en la altura, ¿ok? Y eso lo vamos a ver con detalle ahí. Pero en este caso estamos considerando que estamos a nivel del mar y por ende tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. O también de 0 milímetros de mercurio. La presión intrapleural. Recordemos, si yo contraigo los músculos de la inspiración, yo jalo la capa parietal hacia afuera y esto hace que la presión intrapleural se haga más negativa porque el vacío es mayor, el vacío relativo acá es mayor. ¿Okay? Entonces en este caso la presión intrapleural, en vez de ser 756 como lo era aquí arriba, vean, 756 aquí, en vez de ser eso, ahora va a ser más negativa, va a ser por ejemplo de 754 milímetros de mercurio, o también va a ser de menos 6. ¿Por qué? Pues porque si yo resto 754 menos 760, esto me va a dar menos 6. Bien, y ahora la presión intrapulmonar, vean, como yo incrementé el volumen de los pulmones, yo les dije que la presión intrapulmonar es menor. Si la presión intrapulmonar es menor, entonces en vez de ser 760, digamos que va a ser de 759. O también podemos decir que va a ser de menos 1. Entonces ahora el gradiente de presión favorece el flujo de aire desde la atmósfera porque hay una mayor presión hacia el interior de los pulmones. Y mientras mayor sea este gradiente de presión, mayor será la cantidad de aire que se va a requerir para que se equilibren estas dos presiones, ¿ok? Y eso es lo que rige pues todo este concepto de qué tanto aire yo puedo meter, dependiendo de qué tanto yo contraigo los músculos y dependiendo de qué tanto yo modifico todas estas presiones. Bien, ahora si consideramos estas otras tres, que es la presión transpulmonar, la transtorácica y la presión transpiratoria, pues les voy a dar aquí sus valores. La presión transpulmonar les dije que era la diferencia entre la presión intrapulmonar y la presión intrapleural, que en este caso sería 759 menos 754, que esto me daría un valor de 5. O también podemos considerar menos 1, ¿ok? Que es esto, menos 1, menos 6, ¿ok? Menos 1, menos 6. Entonces, menos 1 más 6, porque menos y menos es más, ¿esto qué? Me da 5 otra vez. ¿Y qué les había dicho yo? Que la presión transpulmonar, mientras más positiva sea, esto quiere decir que más aire vamos a tener dentro del pulmón. Vean cómo en este caso es 5. En reposo, ¿cuánto era? Era 4. Entonces en reposo solamente teníamos la capacidad residual funcional. Pero ahora cuando consideramos la inspiración, vemos cómo pasa de 4 a 5. Esto quiere decir que ahora tenemos más aire dentro de los pulmones por encima de la capacidad residual funcional, que en este caso se correspondería con el volumen corriente. Pero digamos que yo quiero meter aún más aire. Entonces en vez de ser de 5, ahora la presión transpulmonar sería de 6, porque queremos meter más aire. Entonces habría más aire dentro del pulmón. Sencillo, ¿verdad? Ahora, la presión transtorácica es la diferencia entre la presión intrapleural y la presión atmosférica. Entonces sería 754, vamos a apuntarlo aquí, 754 menos 760.
¿Esto qué? Me da un valor de menos 6. Y si lo quiero hacer de la otra forma, pues sería menos 6 menos 0. ¿Que esto cuánto me da? Pues otra vez me da menos 6. ¿Qué les había dicho yo? Cuando el valor de la presión transtorácica es negativo, esto quiere decir que la caja torácica quiere irse hacia afuera. Pues es lógico. Cuando yo inspiro, cuando yo inhalo, ¿qué le pasa a mi tórax? Se expande, se va hacia afuera. Entonces, mientras más negativa sea, más será la tendencia del tórax de irse hacia afuera. En este caso, en el reposo, es nada más la presión transtorácica nada más era de menos 4. O sea, el tórax estaba en equilibrio con el retroceso elástico de los pulmones. Pero ahora si yo contraigo los músculos de la inspiración, el tórax se va hacia afuera y por ende en vez de ser de menos 4, ahora va a ser menos 6, es más negativo y por ende vamos a hacer que el tórax se vaya hacia afuera. Sencillo. Ahora la presión transrespiratoria, pues en este caso es la diferencia entre la presión entre la presión intrapulmonar y la presión atmosférica. Entonces sería 759 menos 760, que esto me da un valor de menos 1, o también podemos hacerlo con los otros valores, que pues sería menos 1 menos 0 es igual a menos 1. ¿Y qué les había dicho? Cuando la presión transrespiratoria es negativa, esto quiere decir que hay aire entrando desde la atmósfera hacia los pulmones. Sencillo. ¿Qué pasaba en reposo? El valor de la transrespiratoria era de 0. Entonces, si era de 0, ¿qué era? Que no hay flujo, no hay aire entrando a los pulmones, no hay aire saliendo. Pero como ahora es negativo en la inhalación, ¿qué va a pasar? El aire va a entrar. Entonces, ¿qué creen que va a hacer en la exhalación cuando expiremos? La presión transrespiratoria va a ser positiva. Sencillo, porque ahora el aire va a estar saliendo. Y esto ya lo vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces, bueno, pues con eso concluimos la inspiración, la inhalación. Esa es la física detrás de la inhalación. Espero que haya quedado claro. Ahora pasamos con la expiración, que pues esto ya es lo último que nos queda del video y con esto concluimos. Muy bien, pues con respecto a la expiración esto es un poquito más complicado, en mi opinión. Pero bueno, vean, quiero aclarar un concepto desde ahorita. Les voy a hacer una pregunta, quiero que lo piensen, lo analicen y traten de contestarlo. Y después les voy a decir si lo dijeron bien o no. Si yo les pregunto en el examen, ¿el proceso de la expiración es un proceso pasivo? Es decir, el proceso de la expiración no requiere la activación de diferentes músculos. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. La expiración es un proceso pasivo. Ahora, existen músculos de la expiración, pero estos músculos solamente se utilizan en casos de expiración forzada, o sea, cuando yo quiero sacar más aire de lo normal. Pero si yo estoy considerando que estoy respirando de forma tranquila a un volumen corriente, o sea, así normal, cada vez que yo expiro, yo no necesito la activación de los músculos de la expiración. Ahora, si yo quisiera sacar el volumen de reserva expiratoria, que en ese caso ya sería así, ahí sí ya necesito activar los músculos de la expiración, que ya pues les voy a dar sus nombres, que son principalmente los músculos abdominales. Para ser específicos, el más importante de todos, según el libro que consulté, es el recto abdominal, pero también influyen los demás músculos del abdomen, como los oblicuos, transverso y todo eso. Entonces, el recto abdominal vamos a poner en este momento. Y después también tenemos los intercostales internos. A diferencia de lo que ocurría en la inspiración, en que participan los intercostales externos, aquí son los intercostales internos. Pero bueno, por el momento voy a dejar esto aquí. Más adelante lo voy a volver a retomar cuando ya les explique qué es lo que debería de ocurrir en una expiración forzada. Pero pues ahorita lo que quiero que entiendan principalmente es que la expiración tranquila es un proceso pasivo que depende exclusivamente de las propiedades elásticas de los pulmones. Entonces vean, por eso les digo que es tan importante que hayan visto el video anterior. Recordemos que los pulmones por naturaleza tienden a ser un tejido elástico que siempre está tratando de regresar a su tamaño original. ¿Ok? Recordemos que en ese video les mencioné que los pulmones, al estar dentro de la cavidad torácica, están distendidos más allá de su tamaño normal. ¿Ok? Entonces es por este motivo que los pulmones siempre tienden a querer retroceder internamente al estar dentro de la cavidad torácica. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros inhalamos? Pues les acabo de explicar que cuando nosotros inhalamos, lo podemos ver en esta imagen, aquí todavía tenemos los pulmones distendidos más allá de su tamaño normal, ¿ok? Y vean,
Aquí los tenemos incluso aún más distendidos que lo teníamos en el caso de la capacidad residual funcional en que estábamos en reposo. Entonces esto quiere decir que cuando nosotros inspiramos, la cantidad de aire que nosotros metimos ahora es lo suficiente como para generar un retroceso elástico interno de este pulmón hacia el interior, ¿me explico? Entonces es por este motivo que no necesitamos la activación de músculos de la expiración para una expiración tranquila, porque simplemente dependemos de la elasticidad de este pulmón, porque va a querer recobrar su forma original, y entonces al hacer eso va a empujar la pleura visceral lejos de la pleura parietal, ¿me explico? Pero ahora fíjense en algo, si yo dejo de contraer los músculos de la inspiración, que son los intercostales externos y el diafragma, vean cómo ahora esto se revierte, entonces el volumen de la cavidad torácica disminuye nuevamente. Entonces vamos a poner aquí cuál es la principal función de la expiración, es reducir el volumen de la caja torácica. Entonces, si yo reduzco el volumen de la caja torácica, esto quiere decir que la pleura parietal, que está adherida a la caja torácica, va a regresar también, ¿ok? Entonces, fíjense cómo tenemos el retroceso elástico interno de los pulmones que está queriendo regresar a su tamaño original, aunque cabe recalcar que al estar dentro de la cavidad torácica, recordemos que estos pulmones, a pesar de que van a retroceder, no van a recobrar su tamaño original, o sea, el tamaño que de verdad deberían de tener si nosotros fuésemos a sacarlos y a ponerlos en una mesita. Si nosotros hiciéramos eso, los pulmones se harían incluso aún más pequeños. ¿Okay? Pero como estamos considerando que están dentro del tórax debido a que están adheridas estas dos capas de la pleura, entonces es por este motivo que los pulmones y la caja torácica lo único que van a hacer en la expiración tranquila es volver a regresar a su estado de equilibrio dinámico. ¿Me explico? Entonces, o sea, vamos a tener la capa visceral jalando hacia el centro, pero aún así vamos a tener la capa parietal regresando. ¿Por qué? Porque el volumen de la cavidad torácica también está encogiéndose, porque hemos dejado de contraer estos músculos y por ende esos cambios en el volumen que habíamos visto arriba se revierten, porque pues al no estar contrayéndolos, pues ya no vamos a tener el efecto en asa de cubo, ya no vamos a ver el efecto de mango de bomba de agua, ya no vamos a ver cómo el diafragma incrementará ese diámetro rostral caudal de la cavidad torácica y pues por ende todo esto se revierte. ¿Y qué es lo que estamos observando acá? Pues entonces lo que vamos a ver es que los pulmones van a querer retroceder nuevamente hacia su punto de equilibrio, pero no van a alcanzar el tamaño original, sino que van a alcanzar el tamaño de equilibrio entre el retroceso elástico externo de la pared, de la pared torácica y el retroceso elástico interno del pulmón. Y es en este momento que volvemos a recobrar pues, el estado de equilibrio dinámico, y aquí es cuando alcanzamos nuevamente la capacidad residual funcional. Bien, ahora si yo quisiera expirar aún más aire, pues simplemente lo único que tendría que hacer es ahora involucrar estos músculos de la expiración, que son el recto abdominal y los intercostales internos, que pues por si quieren les voy a explicar. En el caso de los intercostales internos es simplemente al revés, o sea, la inserción de estos músculos es en las costillas de arriba, entonces al contraerse estos jalan a las costillas de arriba hacia abajo y por ende hacen que el volumen de la cavidad torácica disminuya, a diferencia de lo que ocurría con los intercostales externos, que era al revés, o sea, bajaban y por ende hacían que las costillas tuvieran ese efecto de asa de cubo. Pero en este caso estamos haciendo que suban y por ende estamos pues evitando que se siga expandiendo la cavidad torácica. Bien, y ahora vean, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso ya hemos considerado que los pulmones han regresado a su tamaño, a su tamaño normal, considerando que están dentro de la cavidad torácica. Si nosotros fuéramos a sacar estos pulmones, se harían incluso aún más pequeños, se harían más o menos de este tamaño, pero porque están dentro del tórax y están pegados con la pleura parietal gracias a la unión aquí entre la cavidad pleural, pues estos siguen manteniendo un tamaño mayor al normal, pero en este caso ya es el equilibrio dinámico que consideraríamos que están en capacidad residual funcional. Ahora, si yo quisiera exhalar aún más aire, pues simplemente ahora al activar a los músculos expiratorios, pues yo lo que haría es reducir el volumen de la cavidad torácica aún más. Al reducir el volumen de la cavidad torácica aún más, voy a reducir el volumen de los pulmones aún más. ¿Qué pasa si yo reduzco el volumen de acuerdo a la ley de Boyle? La presión incrementa.
¿ok? Entonces, si la presión incrementa, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una mayor presión intrapulmonar con respecto a la presión atmosférica. ¿Esto qué quiere decir? Que el aire va a querer pasar desde los pulmones hacia afuera. Ahora, tienen que entender que esto también ocurre en el caso de la expiración tranquila por el simple retroceso elástico de los pulmones. O sea, los pulmones aquí estaban distendidos con una gran cantidad de aire dentro de ellos. Una vez dejamos de contraer los músculos de la inspiración, los pulmones van a retroceder internamente. Al retroceder internamente van a reducir su volumen. Al reducir su volumen incrementan la presión intrapulmonar y el aire entonces se escapa hacia afuera. Una vez ya equilibramos las presiones de adentro del pulmón con las presiones atmosféricas, pues en este momento es que ya el aire deja de fluir y por ende alcanzamos la capacidad residual funcional. Si yo quiero sacar más aire, simplemente contraigo los músculos de la expiración, disminuyo aún más el volumen de los pulmones para que incremente aún más la presión intrapulmonar y para que ahora el gradiente de presión sea incluso mayor y ahora más aire tenga que salir para equilibrarse con la presión atmosférica. Entonces es bastante sencillo. Ahora ya con respecto a las presiones, pues ya nada más para terminar aquí con esto, la presión atmosférica siempre va a seguir siendo igual, 760 milímetros de mercurio o 0 milímetros de mercurio. Bien, con respecto a la presión intrapleural, esto es algo que no les expliqué, pero pues tienen que entender que nosotros al disminuir el volumen de la cavidad torácica, vamos a hacer que ahora estas dos capas de la pleura ya no estén siendo jaladas hacia lados opuestos, ¿ok? Entonces sí están siendo jaladas hacia lados opuestos debido al equilibrio dinámico, pero ya no vamos a hacer que la capa parietal se esté expandiendo hacia afuera, jalando incluso más y generando esta presión negativa más negativa. No sé si me explico, o sea, que pasó de -4 a -6 en la inspiración. Pero ahora en la expiración, debido a que ya no vamos a estar expandiendo la cavidad torácica hacia afuera, vamos a hacer que la presión intrapleural se vuelva un poquito más positiva y que recupere su valor original, que era el de -4, o sea, 756 milímetros de mercurio. O sea, -4. Una vez ya pues expiramos todo, pues ya esta presión intrapleural es nuevamente igual considerando que estamos en reposo. Bien. Y bueno, ahora considerando la presión intrapulmonar, nuevamente considerando que estamos disminuyendo el volumen de los pulmones, entonces vamos a incrementar la presión de tal manera que ahora la presión intrapulmonar va a ser mayor con respecto a la presión atmosférica. Supongamos que ahora es de 761 milímetros de mercurio o de 1 milímetro de mercurio. Entonces ahora hay un gradiente de presión de 1 milímetro de mercurio que favorece la salida de aire desde los pulmones hacia la atmósfera. Una vez esto se convierte nuevamente en 760 o esto en 0, es aquí cuando deja de haber un flujo neto de aire y alcanzamos ese estado de reposo. Y bueno, ahora con respecto a las presiones transmurales, la presión transpulmonar pues sería 761, que es la presión intrapulmonar, menos la presión atmosférica, que sería 760, y pues esto, menos la presión intrapleural, que sería 756, y esto pues me daría un valor de 5. Tienen que entender que esto es considerando que todavía tenemos el aire dentro de los pulmones, entonces por eso es que tenemos un valor de 5, pero una vez la presión intrapulmonar alcanza ese valor de 760, entonces 760 menos 756, eso es 4, y recuerden que el valor de 4 era la presión transpulmonar en el estado de reposo. ¿Okay? Entonces por eso es que aquí todavía tenemos el 5 porque estamos considerando que el aire todavía no ha salido, pero una vez salga el aire y equilibremos la presión, entonces ahora si resto 760 ya me va a dar el valor de 4, que es el valor de reposo. Y bueno, lo mismo ocurriría acá con el otro valor que es 1 menos -4, y entonces esto también nuevamente me daría un valor de 5. Ahora con respecto a la presión transtorácica, 756, que es la presión intrapleural menos la presión atmosférica. Entonces sería 756 menos 760 y esto me da un valor de -4. Y después con los otros valores, -4, que sería pues la presión intrapleural, -0, que es la presión atmosférica, y esto también me da -4. Recordemos que en condiciones de reposo, porque aquí estamos considerando que ya hemos pues alcanzado ese estado de reposo después de haber expirado, entonces ahora tenemos un valor de -4, recordemos, si subimos. ¿Qué significaba cuando la presión transtorácica era negativa? Que la cavidad torácica se quiere ir hacia afuera.
O sea, que la caja torácica se quiere ir hacia afuera. Entonces, por eso es que estamos en equilibrio y recordemos que la caja torácica de manera normal tiende a retroceder externamente. Entonces, por eso es que la caja torácica se quiere ir hacia afuera. Pero no tanto como lo era en el caso de la inspiración, que en la inspiración recordemos que fue la transtorácica de -6. ¿Por qué? Pues porque vemos que en la inspiración el tórax se expande mucho más. Entonces por eso es -6, porque se expande más, pero en la expiración ya nuevamente alcanzamos -4 porque regresa un poquito más a su estado de equilibrio dinámico y por ende se encoge un poquito más. Y bueno, ya con respecto a la presión transrespiratoria, que sería pues la presión intrapulmonar, que sería 761, menos la presión atmosférica, 760, esto me da un valor de 1, y pues en este caso 1 menos 0 también me da 1, y que les había dicho que cuando la transrespiratoria es positiva, esto quería decir que vamos a tener aire saliendo de los pulmones, entonces aquí vamos a tener el aire saliendo hacia la atmósfera, a diferencia de lo que ocurría en la inspiración, en que la transrespiratoria era negativa y por ende el aire estaba entrando. Listo, mis amigos, eso sería todo. Aquí nada más les quiero dar unos conceptos que pues son bastante relevantes acerca de los movimientos respiratorios modificados, que esto ya es bastante sencillo, simplemente quiero darles esto porque sí son conceptos que se utilizan mucho en el campo médico. Entonces, primero el concepto de tos. La tos es la inhalación larga y profunda, o sea, y después seguida de un cierre completo de la glotis, que produce una fuerte exhalación que abre súbitamente la glotis y envía un chorro de aire disparado. Entonces inhalo profundamente y largo, y después se cierra mi glotis, o sea, mis cuerdas vocales se cierran mientras yo exhalo. Entonces ese chorro de aire que sale a través de la glotis que está cerrada, eso es lo que se conoce como tos. ¿Qué es estornudo? Pues estornudo es la contracción espasmódica de los músculos de la expiración. Recordemos que eran los músculos del abdomen y los intercostales internos, que expele aire forzado a través de la nariz y de la boca. O sea, ¡achum! ¿Ok? Después, suspiro. Un suspiro es una inhalación profunda y prolongada, seguida inmediatamente por una exhalación forzada y grave. O sea, eso es un suspiro. Después, bostezo. La inhalación profunda a través de la boca abierta que produce depresión exagerada de la mandíbula. Todos saben que es un bostezo. Después, sollozo es serie de inhalaciones convulsivas seguidas de una exhalación profunda. O sea, eso sería un sollozo. Llanto sería una inhalación seguida de muchas exhalaciones breves convulsivas. O sea, eso sería un llanto. Pues en el caso del hipo, tenemos una contracción espasmódica del diafragma que es seguida por un cierre repentino de la glotis. Entonces en este caso es, digamos, lo opuesto a la tos. En la tos era que se contraían los músculos de la expiración contra una glotis cerrada. En el caso del hipo es que se contraen los músculos de la inspiración con una glotis cerrada. Entonces si se contrae el diafragma, metemos aire, pero si la glotis está cerrada, entonces ese aire no va a poder pasar y por ende es que suena... Porque el aire al principio está pasando, pero cuando se cierra la glotis ya no pasa. Y por eso es que es el hipo. Y bueno, y por si les importa, el nombre técnico del hipo en términos médicos es singulto. Bien, y ahora estos últimos dos conceptos, que esta es la maniobra de Valsalva, que esto es básicamente cuando exhalamos de manera forzada contra una hendidura glótica cerrada. O sea, es cuando tratamos de exhalar, pero está cerrada la glotis, ¿ok? Es parecido a la tos, sin embargo, en la maniobra de Valsalva no dejamos que el aire salga. Entonces, nada más, por ejemplo, es como pujar, o sea, hago fuerza, pero no saco el aire porque la glotis está cerrada, pero aún así sí estoy apretando mis músculos de la expiración, ¿ok? Y bueno, y destapar los oídos es lo típico cuando, no sé, si alguna vez se les han tapado los oídos, si alguna vez han estado en un avión y se les tapan los oídos, entonces ustedes lo que hacen es que ponen sus dedos en la nariz, cierran la nariz, cierran la boca y después exhalan fuertemente. Entonces el aire no tiene por dónde salir y por ende se va a través de la trompa de Eustaquio, que es ese tubito que conecta con el oído medio, y entonces eso hace que se les destapen los oídos. Entonces, si lo quieren definir, se mantienen cerradas la nariz y la boca y el aire proveniente de los pulmones se fuerza a través de la trompa de Eustaquio hacia el oído medio. Y bueno, mis amigos, eso sería todo. Este ha sido un video muy complicado, en mi opinión. Este fue uno de los temas que más me costó, además del video anterior que también les dije que fue uno de los temas que más me costó. Pero bueno, en el próximo video vamos a estudiar la circulación pulmonar. Ya vamos a empezar a estudiar ya todo lo que tiene que ver con el transporte de gases y todo eso. Entonces ya olvídense de todos estos conceptos físicos por un momento y vamos a empezar
cómo es que el oxígeno y el dióxido de carbono pasan hacia la sangre, cómo es que funciona la circulación pulmonar y todo ese tipo de cosas. Entonces espero verlos ahí y cuídense. Chao.